Buenas noches, arrancamos en este espacio de análisis, de entrevista, otra emisión de Voces que va como toda la franja nocturna en este horario para hablar de los temas relevantes y más aún cuando se trata de la seguridad, emergencia, la asistencia, por ejemplo, de los bomberos en una etapa de verano realmente relevante. Esta noche, en esta parte inicial de Voces, arrancando el 2024 en su nombre, a todos los que son bomberos voluntarios, muchas felicitaciones por lo que fue el 2023 y lo que se viene para el 2024. Ya estamos con el capitán de bomberos, Cristian Vázquez. ¿Cómo estás, capitán? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Un abrazo para vos y toda la teleaudiencia y muchas felicidades, que sea un año 2024 de bendiciones, de salud, prosperidad y de mucho calor familiar. Que sea un buen año para todos. Yo admiro muchísimo a los bomberos. Ustedes son los amarillos, los del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, porque solemos ver a los que están como de rojo, de azul y otros colores, pero en particular un poco los amarillos, porque exponen sus vidas en este ejercicio altruista que tienen para a veces hacer rescate, emergencia, etcétera. Sí, nosotros somos la institución pionera dentro del Paraguay. Nos fundamos en el año 1978, ya hace bastante tiempo. Tenemos más de 124 cuarteles y destacamentos a nivel nacional. Y la verdad que por nuestra infraestructura, por nuestro cuerpo, ya pasaron más de 10.000 voluntarios. Y no hacemos diferencia entre hombres y mujeres, tanto así que hoy la balanza está equilibrada entre hombres y mujeres dentro de nuestra institución. Vos te vas a una guardia y hay ocasiones en que incluso la cantidad de mujeres supera lo de hombres. Entonces, somos la primera, la pionera, reconocida por el Ministerio de Educación y Ciencias, y por ende nos consideramos profesionales voluntarios. Cristian, entrando ya a lo que va a ser este año 2024, incendios forestales y cómo va a estar trabajando el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, ya sea con la gobernación, la intendencia y otras instituciones. Ojalá no haya ni uno, ojalá, pero ha sido una costumbre lamentablemente en verano tener muchos incendios forestales. Sí, bueno, para empezar uno necesita las herramientas para poder combatir a cualquier tipo de siniestro, no solamente los incendios, accidentes de tránsito, incendios de viviendas, estructurales, de industrias, y para eso necesitamos herramientas y hacemos un llamamiento muy especial al Ministerio de Economía para que desembolse el presupuesto destinado a los bomberos. Se han presentado todos los papeles. Nos urge que el Ministerio de Economía, en la presidencia de Santiago Peña, al frente de este país, por favor le dé los recursos a los bomberos, que son sumamente limitados. Nosotros tenemos un costo aproximado de 25.000, 30.000 millones anuales en lo que cuesta para nosotros estar operativos. El Estado hace un desembolso anual de 7.000 millones para nosotros. Hasta ahora no se ha hecho ese desembolso, que para nosotros implica poder irnos a servicio, tener combustible, tener el equipamiento pertinente para poder acudir a los actos de servicio. Y a tu pregunta, se vienen las temporadas de incendios forestales seguramente. Ahora tenemos una etapa de humedad. Eso después, con el intenso calor, se evapora, se disipa, se seca todo. Y Dios nos guarde, finales de enero, comienzos de febrero, marzo, abril, como en años anteriores, empecemos a tener grandes cantidades de incendios en nuestro país. Y ojalá que el Ministerio de Economía ya haga el desembolso para que tengamos las herramientas. Habitualmente, según la práctica que ustedes tienen hace años, este ministerio, antes se llamaba de Hacienda, ahora de Economía, más o menos, ¿cuándo hace el desembolso? Se suele hacer en la etapa final del año, aproximadamente octubre, noviembre. Tratamos de no llegar a diciembre porque ahí empieza la cresta de servicios para nosotros, empieza realmente la cuesta arriba. Y nosotros, a través de nuestro Directorio Nacional de la Tesorería Nacional, hemos presentado toda la documentación en tiempo y forma y estamos esperando este desembolso. Digo que para nosotros es primordial para poder llevar adelante nuestro servicio. Este dinero se destina a combustible, por ejemplo. Nosotros no somos esos bomberos que todo el tiempo estamos en la calle pidiendo dinero. Entonces tenemos que hacer vaquita, tenemos que hacer ferias de comida, recaudación entre los muchachos. Y realmente el bombero tiene que ser como un jugador de primera. Él tiene que entrar a jugar su partido y no estar preocupándose del elemento que tiene, que necesita, del botín, de la remera, del agua para tomar, del trabajo del aguatero. El bombero necesita entrar a la cancha para jugar el partido y nosotros estamos en actividades, estamos desgastándonos en saber qué es lo que vamos a hacer para poder llegar a fin de mes. Y es una argelería. La mayoría de los cuarteles tienen también a sus bomberos rentados, que genera un gasto importante para nosotros porque cobran un sueldo y están manteniendo operativa la compañía las 24 horas.
Entonces, otra vez sumado eso al desembolso de Hacienda, una argelería realmente para nosotros estando esperando el desembolso de todos los años. Cristian, ¿y esto no tendrá que ver con esa transición entre un gobierno y otro? Y un gobierno y otro es el mismo color, el que continúa hasta ahora. Yo me imagino que el Ministerio de Economía, antes Ministerio de Hacienda, tiene trazada una hoja de ruta. Hay un presupuesto general de gasto de la nación que se aprueba antes de un periodo para ejecutarse y bueno, y todo eso estaba programado, Diego. Y por eso es que nosotros estamos con la necesidad de que nos desembolse, porque tenemos en cuenta que un Estado, un gobierno tiene una predicción y tampoco deja la caja vacía cuando sale, ¿verdad? Y estamos hablando de un servicio indispensable para la ciudadanía. La gente no se muere en la calle si no se va a bomberos. Claro. ¿O qué vos haces? ¿A qué fuerza élite vos le llamás para que le rescate a tu familia que se le cayó el techo, por ejemplo, encima? O como fue en la víspera de las fiestas, este vehículo que se quemó dentro de una vivienda y que se pudo atajar para que no afecte a toda una familia. No existe una élite por parte del gobierno, del Estado, sino existe este cuerpo de bomberos voluntarios que necesita los recursos del Ministerio de Economía para poder asistir a los servicios. Estaba calculando nada más, no como para ponerme defensor, sino para entender un poco esta dinámica que tiene a veces el Estado paraguayo, que ya cuenta con el aval del Congreso, ¿verdad? Sí. ¿O falta todavía ese visto bueno? ¿Para qué, Diego? ¿Y para que esa plata se pueda desembolsar? No, esa plata está asignada, Ya está asignada. anual, y se tienen que hacer los desembolsos una vez que nosotros rindamos cuenta, como ya lo hicimos. Que ya lo hizo. ¿Y en qué mes lo hicieron? Eso se hizo en el mes de noviembre, tengo entendido, según me estuvieron explicando en nuestra institución. Y ya noviembre, diciembre, enero, ahora estamos arrancando, nosotros tenemos la necesidad. Yo te quiero poner en contexto para que vos entiendas, Diego. Nosotros tuvimos servicios muy grandes en los últimos tiempos. El último incendio gigante, donde tuvimos un gasto aproximado de 60 millones en nuestra intervención, fue en este servicio de Fernando de la Mora, donde una fábrica que trabajaba de depósito se incendia con productos altamente tóxicos que estuvieron ardiendo por varios días. Esto era detrás de Indea, no sé si te acordás. Recuerdo. Eran baterías de litio que no se podían apagar. Entonces nuestra fuerza operativa estuvo trabajando muchísimo ahí. ¿Qué pasa cuando termina ese servicio con esos desembolsos? Automáticamente empieza el operativo Cadacupé para nosotros, un desembolso gigante, hacer toda la cobertura. Nosotros no es que estamos en Cadacupé nomás, hacemos todo ese trayecto del peregrinante hasta la llegada en Cadacupé y posteriormente en los alrededores. Entonces nosotros estamos con gastos. Hoy, solamente en los accidentes de tránsito, en los incendios, intentos de suicidio, tuvimos 126 servicios en un día, Diego. Impresionante. 33 incendios en un día. Entonces, nosotros realmente somos bomberos voluntarios, nadie nos pone una pistola en la cabeza Claro. para ser bomberos, pero este es un dinero de la ciudadanía asignado a bomberos que finalmente nosotros lo damos en uso para beneficio de toda la comunidad. Por eso es que lo exigimos, no es algo que pedimos para nosotros, es para la comunidad. Reiterame el monto, dijiste 7.000 7 millones. mil millones aproximadamente. Eso ya es por todo el año. Eso es por todo el año y es insuficiente porque, como yo te dije, tenemos un gasto aproximado de 25.000 a 30.000 millones dependiendo de las desgracias que tenemos Qué en el bárbaro. año. Bueno, y su planta, digamos, la donación, que en el año ustedes hacen una vez al año, ¿o no? Nosotros hacemos una sola colecta al año, pero la necesidad que estamos teniendo por el crecimiento de la cantidad de servicios, y uno se pone a preguntar por qué creció la cantidad de servicios. El parque automotor en Paraguay creció impresionantemente. La cantidad poblacional en el área rural se ha trasladado importantemente a la zona urbana. Hay más movimiento, parque automotor mucho más crecido. La gente también en una edad de salir, de disfrutar, también ha crecido. Y lo que no crece es la conciencia. Entonces seguimos teniendo más accidentes con un parque automotor crecido, con gente farreando, que consume alcoholizada al volante. Bueno, eso hace que tengamos más salidas también. Entonces se incrementan los gastos en inversión en el salvataje. Ahora, volviendo un poco a lo que es el presupuesto y cómo se discrimina. Cristian, cuando ya sé que no alcanza los 7.000 Sí. millones, pero cuando llega ese dinero, ¿en qué se distribuye? Normalmente sirve para distribuirse en los diferentes cuarteles. Nosotros tenemos más de 124 cuarteles a nivel nacional. ¿Y cuáles son las prioridades para este dinero? Nosotros tenemos una tarjeta flota que se le entrega a cada compañía y cada compañía hace la carga de sus combustibles. Mira, en un año nosotros hicimos un desembolso de un día en las tarjetas flota y se hizo una compra de 2.000 millones en combustible. Y esta no es una compra que vos le elegís nomás a Diego que tiene su estación de servicio y esto a mí o no. Se hace una competencia de precios transparente
para que el dinero rinda y pueda alcanzar a más compañías. Se compra combustible, se compra batería para los móviles, se compran cubiertas. ¿Por qué? Porque este dinero está destinado a la operatividad de nuestros cuarteles. Cristian, entrando ya en lo que te preguntaba al inicio, incendios forestales, Sí. ¿qué porcentaje es provocado? Mira, existen muy pocas probabilidades de que un incendio pueda ser de forma natural. Normalmente los incendios en forma natural yo creo que se dan en países con ciertas características, con, por ejemplo, con pinos donde el aceite se vaporiza, en donde una temperatura alta puede hacer que haya ahí un incendio natural. Pero en Paraguay yo creo que en un 99,9% los incendios son provocados. La gente que utiliza el fuego para limpiar sus patios, la gente que utiliza el fuego para poder preparar para la siembra, son incendios no controlados que se le va de las manos y luego empiezan los grandes incendios. Y lastimosamente tenemos pirómanos en Paraguay. En Nueva Italia nosotros nos tocó enfrentarnos a un pirómano una madrugada donde le descubrimos, hicimos la denuncia, lo perseguimos, lo tratamos de atrapar, nos amedrentó con un arma de fuego. Finalmente vino un cómplice suyo, lo alzó en un vehículo y se escaparon. Entonces, la mayoría de los incendios son provocados en Paraguay. Pero son unos cachafás e irresponsables. Son unos criminales. Criminales. No solamente cachafá e irresponsables, sino que estamos hablando de criminales que atentan contra la vida de personas. ¿Por qué? Porque normalmente estos incendios se dan en la madrugada y en zonas ya urbanas. Cuando ingresa hay gente que le puede tocar eso en la Sin cama duda. durmiendo. Cristian, a pantalla dividida, ¿podés relatarnos acerca de estas estadísticas y servicios? Bueno, estos son los servicios que tuvimos el día del Año Nuevo. Empezábamos nosotros las guardias a las 2 de la tarde del día domingo y esa misma guardia se entregaba al día siguiente, y en ese transcurso del domingo al lunes, ayer feriado, tuvimos la cantidad de 50 accidentes de tránsito a nivel nacional, tuvimos 6 fallecidos, tuvimos 36 incendios, tuvimos asistencia a heridos 33, se destaca entre esos la reducción importante de gente que fue afectada por petardos. Tuvimos menos cantidad que en años anteriores, pero fueron servicios lamentables. Realmente hay un niño de 14 años que perdió el rostro prácticamente desfigurado. Qué bárbaro. Y bueno, y tuvimos 2 intentos de suicidios, en total 127 servicios en este feriado largo, Diego. A ver, ¿esta es la única estadística o tenemos otros datos que podemos compartir? Vemos aquí ya como una torta la distribución en porcentaje. Esto tiene que ver con el 31 de diciembre al 1 de enero. Así es, estos son los datos y esta es la torta. Como podrás ver, el porcentaje más importante lo llevan los accidentes de tránsito, en donde tuvimos intervención a nivel nacional. Esto se desmarca en las ciudades, en cabeceras departamentales especialmente, en Central casi todas las ciudades afectadas, Luque, Mariano Roque Alonso, Asunción también tuvimos un importante número de accidentes de tránsito. Tuvimos en los 27 accidentes de tránsito que se dieron en Asunción y Gran Asunción, la mitad de esos fueron protagonizados por motociclistas. Qué bárbaro. Vos estabas hablando al principio también que se daba como algunos accidentados como consecuencia de la manipulación de pirotecnia. Acá vemos también fotografías de servicios por parte de los bomberos. Estos son servicios todos del fin de semana largo, en donde nosotros recibimos a la fiesta. Esto fue una captura en el interior de un animal silvestre. Esto también se da mucho y bueno, yo estoy haciendo con la producción un montón de imágenes de lo que tiene que ver con los servicios que pasamos este fin de semana, como te estaba diciendo, en accidentes de tránsito, captura de animales para su posterior liberación. Este fue un servicio en la 13ª Compañía San Antonio. Y bueno, es lo que nos tocó, ¿verdad? Es lo que nos tocó y todo el tiempo estamos en esta salida. Vos si te pones a pensar, Bomberos Voluntarios realmente surge con la necesidad en el año 79, 78, un poco más para abajo, Sí. porque no había una fuerza que combata los incendios. Sin embargo, hoy el 80% de nuestras salidas no son a incendios, son a accidentes de tránsito o a necesidades de primeros auxilios. Sí, y para colmo a veces da cierta bronca, Cristian, capitán, que no se conceda cuando está sonando la ambulancia, yendo a una emergencia o a un servicio, hay gente que no colabora abriendo el paso. O sea, es que una vez nos pasó algo que quedó en la retina de mi ojo, Gerard. Salíamos de cargar combustible en Fernando de la Mora. Sí. Y antes se estilaba mucho que la gente farreaba en las estaciones de servicio. Creo que hasta ahora se hace, ¿verdad?
y salimos de la estación de servicio y detrás de nosotros sale un vehículo y nos saca el dedo del medio. Me acuerdo que nos tira una lata vacía de cerveza. Y bueno, y todos nos enojamos, ¿verdad? Sí. Sin mala onda, ¿verdad? Y vos sabés que tiempo después nos tocó ir a auxiliarla a ese vehículo. Híjole. Digo nomás, uno siempre tiene que ser agradecido con el servicio de emergencia. No te digo con los bomberos, con la ambulancia, con la policía, porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar. También en otra ocasión, cuando, esto me lo contaban los camaradas, ¿verdad? Se dirigían a un servicio, se estaba pidiendo paso y había un vehículo que particularmente incluso se hizo viral en años anteriores, un vehículo que no nos daba paso. Se hizo viral, se publicó, se compartió en todas partes. O sea, es que ese cuartel de bomberos, esa compañía se estaba yendo a auxiliarle a un familiar de esa persona que no daba paso. Qué bárbaro. Entonces hay que ponernos siempre en la piel de la persona que puede llegar a estar necesitando el servicio de emergencia y dar paso. Es una cultura que cambió bastante. Antes era menos la gente que nos daba paso. Hoy ya es el desubicado, el atrevido nomás el que nos hace, pero normalmente ya se da paso a los servicios de Cristian, emergencia. para tener en cuenta, vamos a suponer que soy yo el conductor, estoy en la punta donde está un semáforo y está en rojo. Y vos que venís del fondo, vos sos el que está al frente de un carro de bomberos y estás con la sirena. El que está al frente, en mi caso, ¿yo tengo que avanzar aún estando en rojo el semáforo? Sí, por supuesto, tenés que tratar de abrir paso. ¿Qué me pasa a mí cuando yo estoy en mi vehículo con mi familia y hay un servicio de emergencia y me toca estar al frente? Normalmente me abro paso, bajo todas las ventanillas y me quedo en el medio de la boca calle para darle paso al vehículo de emergencia haciendo gestos de que viene un vehículo de emergencia. La gente entiende eso. Hay un cambio de cultura muy importante en nuestro país. Son muy pocos ya los desubicados que nos dan paso, pero hay que tener esa cultura de poder ayudar al móvil de emergencia porque puede ser un familiar nuestro el que se esté dirigiendo. Ahora, algo que nos está cambiando, Diego, y que sí me preocupa mucho es la gente que aprovecha para meterse detrás de los vehículos de emergencia, que se va en la emergencia y se va abriendo paso, entonces evita el semáforo, el tráfico y se va detrás del vehículo de emergencia. El vehículo de emergencia es un vehículo que va a toda velocidad y de repente le puede meter una frenada de golpe. No hay que hacer eso, es imprudente, peligroso y temerario, así que recomendamos no hacer eso. ¿Es un delito no dar paso a la ambulancia, al carro de bomberos? Podría, si a mí se me muere un familiar y hay una cámara de circuito cerrado que toma y filma a un vehículo que a propósito no da paso a un vehículo de emergencia y mi familiar se murió por esa situación, yo como abogado trataría de denunciarle por omisión de auxilio, por imposibilitar la llegada de la ambulancia o del carro de bomberos. Yo le trataría de demandar. No hay una ley específica, pero yo le jugaría en un juzgado si un familiar mío fallece por ese tipo de acciones. Sí. Porque el cuerpo, cuando recibe un accidente, cuando una persona es parte de un accidente y queda con muchas contusiones, con muchos golpes, hay algo que se llama la hora dorada. Son 60 minutos en donde el cuerpo pone todo de sí para que esa persona pueda aguantar. Ese tiempo es vital para que llegue a un servicio asistencial. Pasando esos 60 minutos en donde el cuerpo hace todo su esfuerzo para sobrevivir, tiene menos posibilidades de sobrevivir la persona si no llega a un centro asistencial en ese tiempo. Porque refuerza la pregunta a nuestro amigo Socalero en pantalla de no dar paso a un vehículo de emergencia. ¿Es un delito? Tengo entendido que no es un delito, ¿eh? Pero ya debería ser una práctica, más allá de que no esté en la legislación dar paso a una ambulancia o a un carro de bomberos, que cuando van sonando y sonando, está yendo a una emergencia, está yendo a un lugar donde se le convocó por una necesidad. Hay cosas que deberían formar parte de la ley, por ejemplo, dar paso a un vehículo de emergencia que tenga sus sanciones económicas o que incluso si se demuestra en algún caso que una persona pudo haber muerto por la falta de asistencia, por no llegar el vehículo de emergencia, que esto pueda ser realmente catalogado hasta de crimen. Yo creo que sería importante que nuestros legisladores traten eso, así como sería importante también que sea ley para el funcionario público que quiere formar parte de la función pública, que sepa los primeros auxilios básicos, que forme dentro de la malla curricular en las instituciones educativas saber primeros auxilios básicos y que las empresas privadas y particulares exijan como parte de la capacitación, de la formación de un futuro funcionario, saber primeros auxilios básicos. No, de verdad, porque hoy estábamos leyendo en el noticiero que hubo una persona que falleció por atragantamiento. Sí. Por ahí, si uno maneja lo que vendría a ser una herramienta de primeros auxilios, supongo nomás, es fácil ya hablar ahora, yo entiendo eso, pero que bien le vendría a la familia que cuando hay un encuentro, hay una cena, un almuerzo y se da ese atragantamiento, sepa cómo actuar.
El caso que vos estás diciendo ocurrió en la Navidad. Una señora de 59 años en la ciudad de Fernando de la Mora fallece a causa de un atragantamiento. El atragantamiento es una situación desesperante, pero sin embargo es posiblemente el procedimiento más sencillo para que una persona aprenda la maniobra de Heimlich. El procedimiento más sencillo. Es uno de los más sencillos de primeros auxilios. Porque te pones, creo que detrás, Detrás le presionás a la panza. presionás, ejerces una presión para que el aire suba con fuerza y pueda expulsar el objeto que está obstruyendo la vía aérea. Es uno de los procedimientos más sencillos realmente, y lastimosamente en nuestro país seguimos teniendo fallecidos porque la gente no sabe de este procedimiento. Y en el caso del ahogamiento, ¿cómo ustedes están colaborando, Cristian? Mira, en el caso del ahogamiento es todo un tema. En el caso del ahogamiento, si la persona está ahogándose y no hay un conocimiento de la persona que se encuentra en el lugar para hacer el procedimiento de rescate, es demasiado complicado porque por la desesperación la persona tiende a hundir consigo al que va para rescatarlo. Se libera a la persona, se le pone de costado y se realizan también maniobras que nosotros tendríamos que venir con aparatos para poder mostrar, por ejemplo, un muñeco y mostrar cuál es la posición. Normalmente la persona, cuando se empieza a hacer el tratamiento para que vuelva en sí, para que expulse el líquido que ha tragado cuando se está ahogando, se le pone de costado para que nuevamente no vuelva a succionar eso. Son técnicas que se dan y que lastimosamente esta es la época en donde estamos teniendo más casos de ahogamiento. Incluso el fin de semana tuvimos un caso triste de un brigadista de una compañía de bomberos que falleció ahogado en el interior del país. Cristian, me queda prácticamente un minuto, pero quiero aprovechar para preguntarte si la gente que está viendo esta noche Voces y quiere de algún modo contactar con ustedes para que se pueda dar una especie de enseñanza, primeros auxilios, cómo actuar en una empresa, en la casa, porque incluso una vez nos explicaste cómo incluso cuando se prende una garrafa uno tiene que apagar porque uno supone que va a explotar. ¿Cómo puede hacer para acceder a ustedes? Bueno, el número de emergencias es solamente de emergencia, por eso no lo voy a dar para que llamen a hacer este tipo de consultas. Lo más sano es que se acerque hasta su cuartel de bomberos, que de repente la gente tiene que saber que el cuartel de bomberos es una compañía de nuestra institución, pero que está muy vinculada con la comunidad. Entonces sí o sí le vas a conocer a tu bombero de Fernando de la Mora. Acércate, si es posible, con tu comisión vecinal, y yo te aseguro que un sábado de tarde, cuando se hagan las prácticas, van a ser bien recibidos en nuestra institución para poder compartir una clase de primeros auxilios, de prevención de servicios de incendios en la casa, y después un compartir, seguramente una merienda con los vecinos. Nos encanta recibir a la gente para enseñarles sobre primeros auxilios. Mira, un televidente está preguntando, ya es la última consulta, Cristian. Quiero ser bombero, ¿qué debo hacer? Bueno, para empezar tenés que trabajar o estudiar, porque ese es un requisito indispensable. Si no trabajás y no estudiás, no podés formar parte de nuestra institución. Tenés que tener la mayoría de edad y se hace la comunicación a tu compañía. Vos te inscribís ahí y te toman seguramente todos los datos y después se hace una evaluación psicológica y física para saber si estás en condiciones. El trabajo del bombero es un trabajo pesado, hay que tener la capacidad mental para poder reaccionar y el cuerpo también tiene que estar preparado porque son situaciones extremas. Cristian, ¿pasaste bien? ¿Las fiestas? ¿Acá? ¿Con nosotros también? Siempre paso súper bien. Bueno, me plagueo mucho yo cuando vengo. No, pero es realmente un lujo escucharle a Cristian. Es un capo, capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. Gracias por acompañarnos esta noche y deseo para vos y todos los bomberos que forman parte de esta institución un excelente 2024. Muchísimas gracias, igual para todos los televidentes, para vos. Muchas bendiciones, que el niño Dios haya nacido en todos los hogares y que nos acompañe por sobre todas las cosas durante todo el año. Así que muchas gracias y siempre estamos a las órdenes. Muchas gracias. En este primer bloque con Cristian Vázquez, capitán del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay. A la vuelta a la pausa, vamos a estar con el doctor Robert Núñez. Le vamos a preguntar, por ejemplo, cómo cuidarnos en las playas de Brasil, cómo cuidarnos en nuestras propias playas, el dengue y otros males que lamentablemente azotan en el mes que hace al verano en toda esta estación. Todo esto a la vuelta de la pausa. Esta noche también invitamos a un conocido médico especialista que siempre lo vemos en el Twitter y en las redes sociales aportando información relevante en materia de salud pública. Robert Núñez, doctor, buenas noches.
Buenas noches, Diego, a toda la audiencia y otra vez por aquí, de vuelta. Encantado, un honor siempre estar con ustedes. No, al contrario, primero que tengas un excelente 2024. Ah, Quiero también. agradecerte que Yo el 2023 estuviste con nosotros. No, y bueno, y desearle un feliz año a la gente también. Bueno, de repente en la vorágine de andar ya otra vez, así nos olvidamos que recién estamos empezando Es el verdad. año. Y esperamos que a través de lo que estamos haciendo nosotros, que es hablar en las redes sociales y en la televisión, tratemos que la gente aprenda, rompe ciertos mitos y los niños por lo menos estén mejor. Sí, es verdad. Doctor, quiero arrancar por lo que va a ser seguramente durante todas estas semanas casi la tendencia. Gente que se quiere ir y se irá a Brasil. Mm. Ojo, se quiere ir a Brasil, pelomita. Así Quiere mismo. tocar la playa, Así el mar mismo. de Brasil. No le importa que ahí en aduana se va a trancar horas. No le importa que por momentos va a estar cansado por la distancia. Digo, muchos a Río o Camboriú. Las playas de Brasil, ¿cómo cuidarnos con aquellos males que te dicen generalmente se dan? Tienen problemas de salud, estomacal, no salen del baño. Entonces, ¿cómo evitar ese problema estando ya en Brasil? Primero, para irse a Brasil, uno tiene que tener en cuenta que tiene que tener su tarjeta de vacunación de la fiebre amarilla. Convengamos que nuestro país está todavía libre de la fiebre amarilla hace varios años, por eso una presión para salir y muchas veces el control de si tenés o no las tarjetas de vacunación al día y sobre todo fiebre amarilla, ¿verdad? Y después, el irse hasta allá implica a veces comer diferente. Y dentro de lo que es la patología que me dijiste, que son la diarrea y los vómitos principalmente, se hablaba mucho de la contaminación de ciertas playas, de ciertas ciudades, con ciertos microorganismos que te producen. Viste que uno sin querer siempre va tragando un poco de O esa agua. balojo, ¿Mm? o balojo, la boca, la nariz. Así mismo. Entonces por ahí puede entrar. Entonces generalmente lo que estamos viendo son cuadros gastrointestinales. Doctor, pero es casi seguro porque, a ver, en esta temporada, entre enero y febrero, siempre vemos en las publicaciones de la prensa escrita que señalan que hay gente paraguaya que sí o sí le da diarrea en las playas brasileñas. Bueno, y por un lado, como te digo, muchas veces nuestra costumbre de comer cierto tipo de alimentos y cambiar allá de repente puede ser que no le venga a uno. Es una cuestión de cierta reacción intestinal. Pero por otro lado, lo que más se ve son las contaminaciones con ciertos microorganismos que pueden producirte diarrea y vómito, una gastroenteritis, y vemos mucho. Aparte que tenemos, ¿verdad?, en esta época del año un calor que hace que los productos se descompongan más rápido, se fermente más, y entonces por eso se ve en casos de gastroenteritis, ¿verdad? Y la gente también sufre quemaduras, tenemos que cuidarnos mucho de las quemaduras. El sol golpea más en las playas, ¿verdad?, de una manera diferente, pero golpea más. Llevar los protectores solares y la crema hidratante también tiene que ser una constante cuando nos vayamos por ahí. De hecho, doctor, veo que en el reporte que da la prensa brasileña hay días de enero, incluso febrero, que se llega a 50 grados. Así mismo. Y convengamos que por un lado está el efecto del calor en sí, la no hidratación. Estar en el agua no implica que nosotros no estemos sufriendo esas quemaduras, ni el efecto del calor. Por otro lado, el efecto del sol directo sobre la piel, ¿verdad? Nosotros tenemos que considerar que va en aumento el tema del cáncer de piel como tal y también el tema de las quemaduras en sí que produce, ¿verdad? Entonces, por supuesto, los factores para los protectores solares tienen que ser los más altos. Peor si en criatura, y si son menores no se recomienda ponerle mucho al sol, menos de la playa, ¿verdad? Y después la crema hidratante posterior a estar en el sol. Doctor, un tema vinculado, más allá de que sea una playa brasileña o una playa paraguaya, ¿qué tanto influye favorablemente para evitar ahogamientos el color del traje de baño? O sea que estuvimos viendo, si fue ante una pregunta de una amiga de las redes sociales, ¿verdad? Y investigando estuvimos viendo que también en ciertos países que las asociaciones, ¿verdad?, están recomendando un color tipo fosforescente y de colores llamativos. Hablan en el mar, por ejemplo, también, que mucha gente se va al mar, que usar colores celestes o azules no conviene tanto porque se confunde mucho y aparte se confunden con el resto de la gente. Sin embargo, si tenés colores fosforescentes, colores así anaranjados, amarillos, verdes, El fosforescentes. contraste. Que contraste y llama la atención. Entonces, vos sabés y ya le ubicás a tu criatura a la distancia que está y sabés que no te va a desaparecer, vas a estar buscando y va a estar bajo tus ojos constantemente. Una de las cuestiones que más tenemos que tener en cuenta es tenerle bajo nuestra atenta atención a las criaturas. Si queremos que hagan agua, Sí. tenemos que nosotros estar en contacto constante con ellas, visual.
Claro, pues me llamó la atención que le puntualizaste en todos estos días a la gente a través de tu Sí, cuenta de Twitter sí. acerca del color y la importancia que tiene a la hora de ir a la playa para Claro. evitar ahogamientos. Nosotros estamos, por ejemplo, hablando en Estados Unidos. En Estados Unidos se da un porcentaje entre los 1 a 5 años, la mayor cantidad de accidentes en los chicos es el ahogamiento, ¿verdad? Bueno, nosotros trayendo acá eso, creo que también se ve en muchos casos, ¿verdad?, en nuestro país. Y tenemos que tener la constante que solamente nosotros somos responsables. Ellos no saben, no miden el peligro. A veces no colocar en las piletas las vallas protectoras es un problema. No alejarse más de 2 metros de esa criatura, siempre tienen que estar cercanos. Y lo que ayuda, según lo que ellos estuvieron estudiando ahí estadísticamente, es el color para identificar dónde está esa criatura. Cuando una color celeste o azul se confunde mucho con el agua, muchas veces el agua oscura, muchas veces de los mares, de los arroyos, de la pileta. Sin embargo, cuando contrasta el color nos damos cuenta de eso. Sí, la verdad que es bastante llamativo. Sí. Vos hablabas de una presunción o estudios que se dan en otros países. Sí. Y en Paraguay, doctor, porque por ahí uno dice, es que la ola es bastante alta, fuerte, poderosa, si te vas a Brasil o cualquier otra playa de Argentina, que no solemos ver en Paraguay. Pero en Paraguay de pronto no vemos los carteles que van señalando el riesgo que tiene una persona en determinada profundidad que tiene o un arroyo o el río. Sí, y bueno, y ese es un tema pendiente con las diferentes municipalidades que debería de pensarse ya. Tema verano, ver primero, yo no sé si en todo tenemos salvavidas, en todos los arroyos, en todos los ríos, ¿verdad?, en los diferentes lugares. Es un tema que no sé si se está tocando, ¿verdad? Tener salvavidas por un lado. Por otro lado, como vos decís, tenemos que tener siempre las precauciones respectivas para ver hasta dónde y cómo está la profundidad del agua. Por otro lado, tenemos también en diferentes lugares pozos, de repente, que suele ocurrir que uno va y de repente entra a un pozo y va, ¿verdad? Sí. Y puede causar un ahogamiento. Entonces, esos lugares tienen que estar totalmente demarcados para que la gente tenga esa seguridad. Por otro lado, nunca olvidarnos, si más en los chicos, tenemos que tener los salvavidas, los famosos salvavidas, tienen que usar ellos para entrar al agua. Entonces, es interesante tener esas recomendaciones que estás diciendo. Es que a veces los chicos te dicen, doctor, no, ya no quiero, ya soy grande, Sí, o sea, sí. no quiere pasar por niño, Claro, niña, claro. ya quiere pasar de valiente Sí. o de disfrutar así como lo hace de pronto un adulto. Sí. Pero a mí me preocupa mucho, doctor, Claro. que cada lunes nos toca reportar el fallecimiento de un número de personas por ahogamiento. Y no, y más que nada, ahora que empezamos la época, ahora la mayoría se vaya a los rollos, son mucho más cabezudos, se tiran de lugares, se tiran en profundidad que no conocen y muchas veces, aunque sea uno un experto nadador, una simple correntada más con estas lluvias, ¿verdad?, pueden hacer que el nivel del agua suba. Si vamos, por ejemplo, lo que tenemos nosotros, el río Paraná o río Paraguay, tenemos sectores donde hay una mayor correntada, entonces hay todo un peligro, no es ¿Cuánto fácil. tiempo tiene que pasar, doctor, dentro del agua una vez que se va hundiendo la persona para que termine perdiendo la vida porque se queda sin oxígeno? Y la verdad que nosotros tenemos una etapa que justamente una de las cosas que más nos desorienta es cuando uno entra en desesperación en el agua, empieza a tener ese peso en vez de ayudarse a sí mismo a flotar. Y cuando uno entra y está más o menos 20 minutos aproximadamente, ya hace una asfixia por inmersión, ¿verdad? El agua suele invadir las vías aéreas. Por otro lado, estamos en la asfixia que uno ataja la respiración hasta que no puede más, ¿verdad? Esa es otra forma que no es tan común, pero la más común es la asfixia por inundación, ¿verdad? Entonces entra el agua y queda sin poder respirar, hace un paro cardíaco y fallece la persona. Qué bárbaro. Otra consulta, doctor, porque vemos muy a menudo en algunos balnearios o playas o arroyos que tienen la parrilla muy cerca de pronto del agua y van preparando su propio almuerzo allí. ¿Cuánto tiempo sugerís que tiene que pasar entre el almuerzo y después para volver a tirarse al agua? Por lo menos una media hora. La gente siempre nos dijo, nuestros abuelitos, siempre no nos bañemos después de comer. Tienen una razón en el sentido que nuestra sangre está actuando a nivel de tubo digestivo. Hay muchísimo tubo digestivo entre estómago, intestinos y colon en que tiene que estar trabajando esa sangre ahí para la digestión y la absorción, ¿verdad? Entonces es tratar de que se lleve a cabo todo ese proceso de digestión y después empezar a hacer, porque el tema del agua implica una actividad física. Nosotros hacemos una actividad física al estar en el agua, en el tema de flotar, correr y todo eso. Lo ideal es tener un reposo y después entrar al agua. Doctor, ¿pone en riesgo a la persona? Entiendo por lo de consumir alcohol. Sí.
pero el que esté consumiendo alcohol al mismo tiempo entrando, saliendo, ¿al cuerpo le puede originar algún riesgo? Lo que pasa con el alcohol, más que nada, es cómo afecta al cerebro. O sea, el tema de la orientación, desorientación, equilibrio y otros juega un rol fundamental a la hora de entrar en el agua. O sea, no va a ser muy fácil, o sea, va a ser mucho más difícil reaccionar con un proceso alcohólico que con una persona que está normal, con una persona que ya está un poco desorientada, un poco desequilibrada por el tema del alcohol, que una persona que está bien todavía. O sea, en ese sentido es lo que juega un rol el tema del alcohol. Y el golpe de calor se puede dar con aquella persona que entra al agua y tiene como una cierta temperatura. Y dice, el agua está fría, te dice, No, pero afuera vos sentís tremendo calor. El golpe de calor se puede dar igual en el agua, ¿verdad? No muchas veces esa agua está a una temperatura muy fresca, ¿verdad? O sea, igual esa agua puede estar a una temperatura alta y el golpe de calor se da cuando hay un nivel de subida del cuerpo a más o menos a 40 grados de forma brusca. Es como si fuera que vos metés en un horno tu cuerpo y sube de golpe tu temperatura. Y eso es lo que hace un desequilibrio a nivel general, con taquicardia, una afectación cardíaca y una afectación respiratoria. Eso te puede alterar el sensorio también. Entonces, lo ideal es primero ponerle agua y ponerle en la sombra. Sí. Ahora, si te diese un golpe de calor y estás cerca de un arroyo bajo una sombra, yo creo que sería interesante meterle en el agua bajo la sombra, pero sosteniéndole. Claro. ¿Verdad? Interesante eso, doctor, porque Sí. puede pasar que Puede pasar. justo en un arroyo, Sí. en un balneario, en algún Sí. río te pase esto que, Claro. no sé, un familiar tuyo o a uno mismo, para saber cómo actuar en caso de que le dé un golpe de calor Y ahí el golpe de en calor, plena playa. primero, como no tenemos aire en las playas, o sea, si tenemos un lugar fresco, poner ahí. Bajo un árbol sería interesante. Y más si tenemos agua para tratar de bajar esa temperatura, ¿verdad? Que es muy diferente a una insolación, que es una exposición más prolongada y una falta de hidratación. Por supuesto, la hidratación es fundamental. Si no podemos hidratar a la persona que está con golpe de calor, es urgente llevarle a un centro de salud para que se le ponga un poco de suero para que se reponga enseguida. Doctor, se suele decir cuando se trata de actividad física, como para caminar, trotar, jugar fútbol o tal vez otra disciplina deportiva, que entre las 10 de la mañana a 5 de la tarde no se exponga al sol. Pregunto, ¿esa misma lógica es para aquella persona que está en la playa? Y realmente no podamos poder atajar que se vaya a cierta hora. Nosotros tenemos inclusive una recomendación de la Secretaría Nacional de Deportes de no exponerse a esa hora a factores deportivos intensos, ¿verdad? Por el tema justamente del aumento luego del calor del cuerpo más el efecto del calor del ambiente, ¿verdad? Ahora, en la playa también no se recomienda hacer ni playa, ni pileta, ni nada entre esas horas, ¿verdad? Ahora, ya uno va a ser consciente, ¿verdad? Vos si ves, por ejemplo, en las playas, ves la mayoría de la gente bajo una sombrilla, ¿verdad? Sí. Estando no exponiéndose al sol. Y también yo personalmente para los chicos recomiendo no a partir de las 10 hasta las 4 de la tarde. Para los chicos. Para los chicos, Ahora, porque pero es una temperatura yo veo altísima. muchas mujeres y hombres que quieren exponerse al sol estando ahí sobre la arena para Sí. que pueda tener cierta coloración la piel. Sí. Como para que esté como más marcado el color producto del sol. En determinado horario, en la playa, eso es bastante arriesgado, Es doctor. riesgoso porque corremos mucho el tema del riesgo de una quemadura y aparte podemos hacer un golpe de calor también. Por eso usamos los protectores solares y mientras más altos mejor. La gente tiene que ser consciente que esas horas son demasiado agresivas para nuestra piel y para nuestro propio cuerpo, un efecto del sol directo. ¿Cómo saber cuál es el ideal como protector solar? Y ya va a depender mucho de nuestro tipo de piel, ¿verdad? Nosotros ir probando vamos a ir sabiendo seguramente. El protector solar lo que te tiene que hacer es impedir que te quemes. Impedir que ni se ponga la quemadura de primer grado, que es la que se pone toda roja la piel. La mayoría de la gente, aunque usa protectores solares altos, sufren igual quemadura. Eso no está exento en la playa. Inclusive yo que en la playa hay doble efecto, el efecto del sol y el efecto del agua que refleja también. Entonces, la gente viene bien quemada siempre. Más que bronceada, viene quemada. Por eso es que la mayoría se pela al venir después de la playa. Doctor, saliendo un poco de lo que es la Sí. playa. Desde el año pasado, escuchaba a la ministra de Salud estar preocupada con el tema dengue. Así mismo. Dengue, chikungunya y otros males que lamentablemente forman parte de esta estación. Pero por sobre todo está
época de epidemia de mosquitos, de lo que pudiste ver en tu trabajo habitualmente o en un reporte que recibís, ¿cómo estás viendo todo lo que es esto de combatir a los mosquitos, pero al mismo tiempo también la cantidad de pacientes que se ven en algunos hospitales? Bueno, nosotros teníamos desde prácticamente todo el año. Acordate que tuvimos a mediados del año, tuvimos fuerte impacto en la chikungunya. Tiene el causante el mosquito Aedes, ¿verdad? Y ya hace mucho, creo que hablamos contigo esa vez, ya habíamos hablado del tema dengue, preveniendo el tema dengue. Ahora llegamos a la etapa ya que le pasa el turno al personal médico, porque tenemos ya muchos casos, tenemos muertes, ya creo que estos días también hubo otra muerte por caso de descompensación por dengue, ¿verdad? Sí. Entonces, ya queda una etapa en la cual hoy paró de llover, quedaron muchísimos lugares donde hay criadero, cualquier tapita puede ser criadero, entonces pues está una etapa que es la eliminación, que corresponde ya al sector comunitario, o sea, la comunidad tiene que ponerse las pilas, ¿verdad? Mucha gente está de vacaciones, o sea, se va a acumular agua y no va a saber tampoco cómo limpiar, ¿verdad? Y por otro lado está el tema de cuidarse ya clínicamente, si tenemos cuadros febriles, de ir a la consulta. Yo te cuento un ejemplo. El jueves me llama una persona de una ciudad X, ¿verdad? Que fue a cierto hospital X, ¿verdad? Con un cuadro de fiebre, ¿verdad? Vuelve a su casa, vuelve a consultar al siguiente día por un tema de sangrado en la nariz. Le envían de vuelta a su casa con la historia de que no hay cama. Entonces yo le dije, si yo fuera vos, voy a ir a exigir, aunque sea que me pongan en una silla para hidratarme. Sí. ¿Por qué está eso? Porque está probablemente haciendo un dengue hemorrágico. Gracias a Dios, la persona este 31 de la tarde pasó después ya con su familia el año nuevo, gracias al efectivo tratamiento ya con una hidratación y todo eso ya en un hospital, ¿verdad? Que están colapsados realmente ahora. Una de las preocupaciones que tenía la ministra de Salud es que haya una cepa que hace años no estaba teniendo ese impacto en Paraguay como sí tuvo severamente años atrás. ¿Esa cepa está golpeando en este momento, doctor? Y creo que es el 2 y el 3 lo que están golpeando más, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos la preocupación es en los niños y adolescentes que no llegaron a desarrollar la inmunidad por el dengue. Dice que te pica o tenés dengue y hace una inmunidad contra ese tipo de cepa, ¿verdad? Pero hay chicos que todavía no tienen esa inmunidad y probablemente son los que van a sufrir eso, ¿verdad? Entonces, estamos viendo, sabes que, bueno, por supuesto, por pediatra me llaman a mí a preguntarme por teléfono y muchos de los que me llaman son mamás que sus hijos adolescentes están sufriendo el tema de dengue. Pero seguro. Hablando de eso, doctor, años atrás así le denominábamos, ¿verdad? Dengue hemorrágico. Y a esta hora de la noche la gente se está conectando con el programa y está consultando. Independientemente a cómo se llame, porque entiendo que ya le cambiaron el nombre al dengue hemorrágico, le llaman ya de otro modo, pero el impacto me parece que es igual. No, el dengue hemorrágico impactaba por el tema de que uno pensaba así que uno iba a sangrar por todos lados. Realmente el dengue hemorrágico y su forma de denominación que tenemos ahora es más que nada por el impacto y el desequilibrio que produce. Porque al no haber una buena hidratación, pues la hidratación es fundamental a la hora de combatir un dengue porque no tenemos vacuna y no tenemos tratamiento específico. Lo que tenemos que hacer es una buena hidratación. Entonces, una de las cosas que nos tiene que llamar la atención es la descompensación que va teniendo ese paciente. ¿Y cómo vamos a saber? Principalmente tenemos que saber su estado general. Generalmente el paciente tiene mucho dolor abdominal porque el líquido se acumula en lo que le llamamos nosotros terceros espacios, que va fuera del espacio normal, que son las venas, las arterias. Entonces se acumula y duele el abdomen porque se acumula líquido. Se puede acumular líquido también en el corazón. Eso también va a producir un cierto fenómeno en el corazón y puede llegar a tener un estado letárgico. ¿Qué te digo eso? Que va el paciente tipo poniéndose con sueño, somnoliento, va en decaída, de repente se agrega vómito, malestar general. Esos son datos que te quieren decir, no, vuelvo al hospital otra vez. Qué bárbaro. Y pensar que a veces tenemos vecinos irresponsables. Sí. O uno mismo puede ser irresponsable sabiendo que la casa, desde una tapita, por la campaña. Por supuesto. ¿Verdad? No cuesta nada muchas veces agarrar 10 minutos al día, ¿verdad? Salir y eliminar todos los criaderos, tirar y denunciar en los municipios donde estamos cuál sería una casa potencialmente que pueda tener. Entonces es ideal tratar de eliminar los criaderos
Y volver a decirle a la gente que se interesa, no precisamente tiene que tener un sangrado esa persona, sino su estado general probablemente sea ya que esté malo, quiere decir Sí. que probablemente esté haciendo ya un dengue hemorrágico. Doctor, estaba viendo en los últimos días que de Sí. vuelta se disparó el número, por lo menos de lo que proyectaba en cuanto a lo que es el COVID. ¿Cómo puedo diferenciar, por ejemplo, el COVID de lo que es el dengue? Bueno, COVID ya vino a quedarse acá. O sea que te cuento y que la gente sepa también, ya se habla también a veces que puede haber coexistencia de ambos, ¿En COVID serio? y dengue. Van Sí, de la se mano a vio- veces. Se vio también porque puedes tener COVID y a la par te ha picado un mosquito y podés tener, o sea, Híjole, qué mala lo suerte, que, ¿eh? lo que tenemos que hacer y que la gente tiene que saber es, vos me estás hablando cuando tenés ya la enfermedad. ¿Por qué esperar a tener? O sea, ¿por qué no vacunarte contra el COVID cuando se pueda, antes que te tome? Ahora decirte que uses tapabocas, ya nadie casi usa. El lavado de mano, quién sabe, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos el COVID como un ya habitante normal de nuestra fauna, ¿verdad? Entonces, ya está como la influenza. Sí. Entonces, la influenza del COVID tiene vacuna. Hagámonos la vacuna. Ahora ya es ¿verdad? anual. Anual. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos tener un cuadro febril, pero el COVID generalmente tenés un cuadro respiratorio. El dengue generalmente no tenemos cuadro respiratorio, pero nunca tenemos que exceptuar. Siempre tenemos que tener en la cabeza que podría ser también dengue y COVID a la par. ¿En quién es más severo el dengue, doctor? ¿En los niños, en los adolescentes, en Y- las y- mujeres embarazadas, bueno, las nosotros- personas adultas mayores? Sí, nosotros tenemos dengue. Nosotros sabemos que el dengue ataca más fuerte a las personas que tienen menos inmunidad. Hay gente que te va a pasar el dengue con 2 o 3 días de fiebre y pasa. Hay gente que no. Va a depender mucho del estado inmunitario. Generalmente son los chicos que van desarrollando su sistema inmunitario los que van a sufrir más, inclusive los adolescentes, ¿verdad? Pero si vamos a ir sacando las estadísticas, estamos viendo que más son los chicos los que están, si fallecen, son ellos, ¿verdad? Por otro lado están los adultos mayores también que tienen una suerte de inmunidad disminuida. ¿Y qué pasa también con los niños y los adultos mayores? Que ambos no toman líquido suficiente también. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en el consumo de líquido como un factor fundamental a la hora de recuperarnos del dengue, ¿verdad? Entonces es importante la consulta Sí. precoz, Diego. Ah, pero seguro. Pero también a veces la gente te dice es que el hospital está saturado, doctor. Hay que esperar entonces. O sea, tenemos que tener lo que yo fui director alguna vez de un Sí, hospital recuerdo. grande. Entonces yo le ponía como una norma a mis funcionarios, no se tiene que ir ni un paciente sin consultar. Eso es grave porque era una regla interna, ni un paciente sin consultar. En Lambaré, Creo que en recuerdo. Lambaré. Pero también creo que el ministerio tiene esa decisión. Ahora, cómo vos seleccionás ya depende del RAT, de la persona que recibe. Entonces la persona tiene que tener nomás la paciencia, pero que no se vaya sin consultar por un cuadro febril. Por la experiencia que vos recabaste, ya sea como director del hospital de Lambaré, en otra región sanitaria, Sí. por lo que están los manuales, Sí. por lo que veo de lo que pregunta la teleaudiencia nada más, ¿cuánto tiempo realmente dura el dengue? Y debería durar como todo proceso viral una semana, 10 días, más que nada, ¿verdad? O sea, cuando va teniendo una suerte de evolución favorable. Cuando eso se prolonga, probablemente ya hay una evolución desfavorable. ¿Y qué es la evolución desfavorable? Cuando empieza a sentir ya nuestro organismo. Hay un desequilibrio en el organismo, una alteración metabólica y de nuestros órganos blancos. Tanto la chikungunya como el dengue tienen más apetencia hacia ciertos órganos blancos y es ahí lo que ocurre muchas veces, por eso los fallecimientos, las complicaciones y los fallecimientos, Diego. ¿Chikungunya ataca más a menores o a adultos mayores? Y realmente con la última embestida que tuvimos, a todos, ¿verdad? Pero en los menores era más grave las consecuencias que tuvimos, ¿verdad? Por la afectación de las encefalitis que tuvimos y ciertos problemas del corazón. A una sobrina, a quien llevamos al hospital pediátrico del de San Lorenzo, A Costaño, le había saltado así como unas pecas rojas. petequias. Sí, tanto en la espalda como en el bracito. Muy chiquitita mi sobrina. Estuvimos varios días en el hospital Sí. detrás de ella hasta que salió, digamos, ¿verdad? Yo noté que en muchos niños en ese lugar, si bien entiendo que es su especialidad ese hospital, pero muchos niños notaba con las mismas características y todos salían ya con el reporte de chikungunya y ya no se le hacía ni siquiera la prueba. Porque primero para confirmar que tenía chikungunya le hacían la prueba, unos estudios, ¿verdad? Después pasó el tiempo, doctor, y ya no hacía falta que se le haga ninguna prueba para determinar que ese era el mal. Bueno, y eso se llama por
por epidemiología, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos pocos casos y entramos en duda, se le toma la muestra y se ve si tiene o no. Ahora, si vos estás en tu casa, ¿cómo pasó con un paciente? Papá tenía chikungunya, dengue, Sí. ¿verdad? O sea, me comenta la mamá, yo le digo, no, dengue probablemente anda a consultar. Se hizo la prueba, sí. Después cae el hijo, cae la mamá. Entonces, ¿qué pasa? Están teniendo todo porque el mosquito está en la casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo cuando diagnosticamos por epidemiología. Sabemos que es época de dengue y sabemos cuáles son las sintomatologías, entonces ya se considera directo dengue para no estar haciendo los estudios. Los estudios, cuando epidemiológicamente vayamos teniendo más casos, como yo creo que vamos a tener más febrero, marzo, probablemente, y después que la gente venga otra vez del exterior, porque ahora mucha gente está afuera, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que va a haber, y Dios quiera que no, ¿verdad? Una alta cantidad de casos, y ahí ya va a ser diagnosticado por epidemiología, porque va a haber un vendaval de gente que vaya a los hospitales, ¿verdad? Sí. Y ahí, Ahora, ¿y sí. qué te preocupa, doctor, de la gente que va a viajar al extranjero? Y realmente, por un lado están los cuadros gastrointestinales, por otro yo sé que hay mucha gente que allá o llevó de acá el COVID o allá se ligó el COVID también. Sí. Convengamos que el COVID está todavía y otros cuadros respiratorios. También que vengan ya con alguna suerte de enfermedad, ¿verdad? Un virósica y que vengan acá a traerlo, ¿verdad? Doctor, tenemos que ir cerrando, pero te quiero pedir una recomendación para la gente que ve esta noche el programa, que va a viajar, que va a estar por acá. ¿Cómo cuidarse por sobre todo? Porque se habla de un verano que puede ser difícil. Ya sea en materia de dengue, irse a la playa, por lo que ves. ¿Qué te gustaría pedirle a la población? Y a la población principalmente, primero antes que nada, cuidar la salud general que tenemos todo el año, que es una buena alimentación, una buena hidratación, estilos de vida saludables son muy importantes. Y dentro del estilo de vida saludable incluye la salud mental también. Nosotros no podemos olvidarnos, tenemos dengue, chikungunya y las arbovirosis, eliminando criaderos. 10 minutos por día podemos ir eliminando criaderos. Va a haber mucha lluvia y calor, eso va a ser propicio, ¿verdad? También tenemos salida de bichos de sus escondites, picaduras de arañas, de alacranes y demás. También tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, pensar en el tema de las aguas, arroyos, los que van al mar, todo tipo de eventos que pueden ocurrir, tener los cuidados respectivos con esa gente. Por otro lado, la alimentación, cómo comemos, la calidad de comida que comemos, cómo conservamos la comida, ¿verdad? Es fundamental. Y también eso todo tiene como base fundamental la hidratación, una buena hidratación. Tratar de no exponerse tanto al sol, no hace falta exponerle al sol demasiado a la gente, tratar de no jugar tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora tenemos nosotros un sistema, el DEA, el desfibrilador que se está usando en todas partes, la gente está muy entrenada ahora, pero no en todas las canchitas, ni en el tercer tiempo va una persona que sepa hacer una reanimación y pueden ocurrir muchos casos también porque los casos de accidentes cardiovasculares van a ir en aumento probablemente, ¿verdad? Entonces, que se cuide la gente en la comida y la bebida. Tema velocidad también importante, es una época en que la gente tomada conduce muy mal y va a haber accidentes, ¿verdad? Y como te dije, no sé si queda otra cosa más pendiente del tema de salud Interesante. mental. Salud mental, mi querido. Qué bárbaro. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Es el primer programa de voces de A24 a través de este espacio que busca siempre el análisis también. Gracias por acompañarnos y Muchas deseo gracias. para vos y todos los médicos de Paraguay unas felices fiestas, lo que es enero, y por supuesto un buen año. Muchas gracias yo a toda la audiencia, también a los colegas que sigamos teniendo la fortaleza para seguir luchando por este Paraguay y trabajando siempre por los chicos, que son los que realmente después nos van a Tal empujar cual. el carro el día de mañana. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y de vuelta un próspero 2024. Igual. Para vos también que elegís ver a través de este canal el programa Voces. Nos vamos. Esta noche nos acompañó en la parte final el doctor Robert Núñez. Te pido que nos acompañes mañana de vuelta bien temprano con los noticieros.